Oficialmente Dragon Ball ha regresado, y no en forma de fichas, ni en forma de cartas, ni en videojuegos, ni ninguna de estas cosas. Sino que por fin, después de años de espera, tenemos material 100% canon totalmente nuevo. Pues por fin se ha estrenado el anime de Dragon Ball Daima, el cual fue uno de los últimos trabajos que Akira Toriyama llevó a cabo antes de su fallecimiento, estando a cargo tanto de la historia como de diseños de personajes. Por lo que de algún modo podríamos considerar a Daima como uno de los regalos de despedida de Akira Toriyama. Y es curioso viendo cómo la temática de Daima es muy de lo que Toriyama le gustaba en Dragon Ball, y se nota que lo hizo con bastante amor. Una despedida muy emotiva, al igual que coincidencia con el final del manga de Super y la despedida de Piccolo. Aunque puede que las coincidencias no existan y esto sea algo que Toriyama nos tenía preparado debido a que sabía lo que estaba por enfrentar. Y ahora con esta nueva serie llamada Dragon Ball Daima se expande mucho más el universo de Toriyama, pero tomando elementos que este mismo dejó a lo largo de los años. Y este vino acompañado con muchísimos detalles, información y demás acerca de la obra. Y el día de hoy vamos a hablar sobre uno en específico que ha causado confusión y debates entre los fans, debido a que se trata de retcon de otro retcon, o más bien la eliminación del retcon anterior y de vuelta al origen. Nos referimos a la naturaleza de la fusión Potara, y la forma en que ésta puede quedar separada. Y es que las características de este método de fusión han sufrido varias modificaciones, y ahora con Daima nuevamente vuelve a cambiar la cosa. Así que para este video vamos a intentar explicar de forma definitiva cómo funcionan los arcillos Potara. Y para entender esto debemos hacer como Goma y dar un repaso por la saga de Majin Buu. Así que vamos a ello. Como todos recordamos, Majin Buu fue uno de los enemigos más difíciles de derrotar debido al gran poder y habilidades que tenía. Se intentaron diversos métodos para detenerlo, desde el sacrificio de Vegeta hasta pasar por Gohan definitivo y por supuesto las fusiones. Primero conocimos la danza Metamoru con Goten y Trunks, la cual se lleva a cabo mediante la realización de una serie de movimientos coordinados, y tenía como punto débil una duración de tan solo 30 minutos antes de volver a separarse. Y aunque lamentablemente el poder de Goten sí que era suficiente para destruir a Majin Buu, pues estuvo a punto de eliminarlo cuando se le acabó el Super Saiyajin 3, poco después la idea de la fusión volvió a ser retomada. Esto luego de que Gohan definitivo fallara en derrotar a Super Buu, y a consecuencia todos fueron absorbidos. Este método alternativo fue la fusión Potara, una solución alternativa propuesta por el anciano Kaioshin, la cual tiene reglas muy distintas a la danza Metamoru y era en todos los aspectos superior. El anciano nos explica que para llevar a cabo esta fusión cada uno de los involucrados debe colocarse un arete en cada oreja, siendo estos pendientes los mismos que portan todos los supremos Kaiosamas y algunos de sus ayudantes y aprendices como lo pueden ser Kibito y Samas. Una vez hecho esto, dos individuos se fusionarán inmediatamente dando origen a un guerrero totalmente nuevo sin la necesidad de pasos ni nada por el estilo. Y aquí es donde viene lo interesante, pues el anciano nos explica que a diferencia de la fusión por danza Metamoru, esta no tiene un límite de tiempo, sino que esta es de hecho permanente. Vale la pena recordar que el anciano en realidad es una fusión entre un Kaioshin antiguo y una bruja parecida a Urana y Baba. Y es posible que sea justamente del mismo tipo de bruja, pues son las que pueden viajar entre los mundos de los vivos y los muertos. De este modo, cuando apareció Bellito, se suponía que Goku y Vegeta debían permanecer así para siempre. Sin embargo, una vez que se dejaron absorber por Majin Buu, fue que ocurrió lo inesperado. La fusión se deshizo tan solo unos instantes después de aparecer en su interior y quitar el campo de fuerza. Durante décadas se desencadenaron muchas teorías sobre por qué había ocurrido esto, siendo la más aceptada que algo en el estómago de Buu se trataba de una dimensión diferente o algo por el estilo, ya sea que los aretes perdieran su efecto. Lo único más cercano a una respuesta oficial que teníamos eran algunas guías que mencionaban que al ser absorbidos los pendientes perdieron poder, y por esto la fusión no se mantuvo estable. Y de hecho el mismo Goku mencionó que el aire dentro se sentía bastante desagradable. E incluso algunos fanmangas como Multiverse daban su propia versión de la explicación acerca de que el interior de Buu lo separó porque el cuerpo de Buu estaba conformado por Kaioshins y estos veían a Bellito como una anormalidad o algo por el estilo, o la típica de otra dimensión y etc. Y por mucho tiempo aquella explicación fue la más aceptada, y casi no había nadie que la cuestionara. Y esto fue así hasta la llegada de Super durante la saga de Black, donde pudimos ver de vuelta a Bellito, algo que al principio emocionó a muchos de los fans, pero a la larga esto terminó decepcionando más que alegrando.
Y es que el regreso del personaje incluyó un retcon con la explicación de por qué funcionaban así los aretes y por qué Bellito se había separado. Pues Gowas comenta que en realidad la fusión únicamente era permanente cuando al menos uno de los supremos involucrados era una deidad, un supremo Kaiosama. Pero si ambos participantes eran mortales, entonces la fusión duraría únicamente 1 hora. Y esta decisión fue bastante polémica, pues arruinaba mucho de lo que hacía especial a Bellito y cualquier fusión Potara, ya que el hecho de que durara para siempre era algo que lo diferenciaba muchísimo de su contraparte Gogeta, además de que la consecuencia por utilizarlos era mucho mayor. Con este retcon había quedado establecido que la fusión Potara entre dos mortales sí que tenía un límite de tiempo, y por tanto cuando Goku y Vegeta se separaron en el estómago de Buu fue únicamente debido a que se había agotado el tiempo, y la magia de Majin Buu no había tenido nada que ver. Sin embargo, ahora en Daima se nos fue revelada nueva información, pues podemos ver que Kibito y el Supremo Kaiosama están separados desde la fiesta. Y cuando se les pregunta por ello, se nos explica que después de enterarse de cómo Bellito se había separado en el interior de Buu, le pidieron a Buu que los absorbiera y después los expulsara, teniendo esto como resultado una separación exitosa de la fusión de Kibito-shin. Y de acuerdo a esta explicación, la fusión no se deshacía debido a que el estómago de Buu fuera una dimensión diferente, sino que parecía que su estómago contenía un gas que anulaba los efectos de los Potara. Y cabe aclarar que únicamente anula el poder de los arcillos. No cancela las fusiones en general, pues cuando Buu absorbió a Gotenks, este se mantuvo fusionado en su interior hasta que se terminó el límite de tiempo. Por lo que es seguro decir que no es el interior de Buu lo que separe fusiones en general, sino que en verdad hace bloquear el poder de los aretes. Algo que podría sonar lógico si tomamos en cuenta que los Kaijos son dioses encargados de la creación mientras Majin Buu está formado de la energía maligna del universo. Además, claro, de la absorción de los demás supremos. Así que esto podría ser una habilidad pasiva que ni siquiera Buu sabía que tenía. Pero como sea, esta explicación vista en Daima nos da como resultado que al final la teoría de los fans sobre Majin Buu y la separación de Bellito era verdadera. Sin embargo, esto todavía no cancela lo visto en Super. Después de todo, podríamos decir que Buu simplemente separó a Bellito antes de que se cumpliera el límite de tiempo, pero que igual hubiera pasado después. Aunque claro, en todos los medios oficiales antes de Super tomaban a Bellito como una fusión eterna. Tanto así que en algunos videojuegos tenían aretes especiales que únicamente duraban 1 año y utilizaban la habitación del tiempo para separarse. Es decir, que ambas explicaciones pueden ser canon. Sin embargo, llegado a este punto hay un pequeño detalle que es importante comentarles, y es la pregunta: ¿qué hace Bellito durante la saga de Samas? ¿Por qué es que aparece? Pues resulta que esto es algo que en realidad no estaba planeado que ocurriera. Cuando se escribió el guión de la saga de Black, Toriyama no había pensado en incluir a Bellito en la historia. Sin embargo, Toyotaro hace tiempo que quería trabajar con el personaje y se encaprichó con la idea, llegando a pedir a Toriyama si podía incluirlo. Algo que al final Toriyama accedió para complacer a su estudiante. Pero con la incorporación de Bellito la trama surgió un problema, y es que su aparición suponía cambiar por completo el final de la saga, ya que el personaje era demasiado poderoso como para que fuera creíble que perdiera ante Samas. Además de que incluso si cambiaban el final para que Bellito eliminara a Samas, entonces todavía tenía que lidiar con la justificación de una vez derrotar a Samas, Bellito no fuera corriendo a retar a Bills a una pelea. Todas estas cosas forzaron a que Toriyama y Toyotaro idearan una forma para sacarlo de la ecuación antes que hiciera estragos en la historia. Y la idea que se les ocurrió al parecer fue irse por lo fácil e inventar un retcon para decir que ahora mismo los Potara tenían límite de tiempo también con los mortales. Así que técnicamente ambos métodos, tanto el límite de tiempo como el interior de Majin Buu, son formas canon de separar una fusión. Sin embargo, si tenemos que elegir uno de los métodos para que tenga un peso más canon, por así decirlo, la opción sería la de Majin Buu, pues lo ocurrido en Super únicamente pasó por cumplir el capricho de Toyotaro, y no era algo que se tuviera planeado originalmente. Es prácticamente como una idea de último momento, relleno canon, como quieras llamarle, aunque obviamente sí es canon. Mientras que la explicación dada en Daima viene por completo de Toriyama sin intervención de nadie más. E incluso en el torneo del poder pudimos ver cómo es que la fusión Potara de Kefla terminó separándose bastante rápido, pero esto es porque usaron demasiado poder, al igual que Bellito, y viene bien con las explicaciones que da el propio Super. También había algunas teorías de que simplemente al caer estos regresaban a las gradas en la misma condición que estuvieron cuando entraron al torneo. Por eso la mayoría se ve casi sin heridas. Pero esas eran solamente teorías del manga. Sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Ahora otra cosa que pasa en el inicio de Daima, Shin nos explica que se separó de Kibito utilizando el método de Majin Buu.
Y en la batalla de los dioses aparece fusionado de nuevo. Y más durante el torneo de Champa aparecen separados y ahí es que avisan que utilizan las esferas del dragón para poder separarse. En el manga se ve de hecho cuando esto ocurre. Y de esto sacamos dos cosas. La primera es que las esferas son otro método válido para deshacer la fusión. Y la segunda es que dado que Daima ocurre antes de Super, seguramente veamos que estos dos se vuelvan a fusionarse por algún motivo, volviendo hacia el estado que se encontraban al inicio de Super. Y hay que decir que tal vez en realidad no ocurra nada y esto quede como un hueco argumental. Después de todo, no sería la primera vez que Toriyama se le olvida alguna de sus creaciones. Aunque dada la cantidad de personas importantes trabajando en Daima que son fans de Dragon Ball, seguramente encontraremos de los mejores materiales en esta serie. Pero para todo esto, esperemos a que avance la historia. Y eso sería todo, esperamos te haya gustado este video acerca del nuevo método de separación confirmado de Bellito. Si es así, no olvides dejar tu like, compartir, comentar y suscribirte para no perderte ningún nuevo video de los capítulos de Daima. Y hablar de las distintas curiosidades y demás que vayan apareciendo. ¿Y a quién prefieres? ¿A Bellito o a Gogeta? ¿Te gusta más la separación de Super o de Z? Cuéntanos. Y nada, un abrazo con cariño del Bellito y hasta la siguiente. Los quiero, chao.